En esta oportunidad aprenderemos a trabajar con las funciones en Kotlin. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a otro video de esta secuencia sobre el curso básico de Kotlin. Y en esta oportunidad, como lo acabo de mencionar, vamos a hablar de las funciones. Para los que vienen de Java, las funciones son básicamente esos métodos con los que hemos venido trabajando. Sabemos entonces que en Java tenemos métodos con retorno, sin retorno, con parámetros, sin parámetro. Y aquí vamos a hacer lo mismo, pero ahora aplicado al lenguaje Kotlin. Para los que no tienen claro el concepto, una función básicamente es una estructura con un conjunto de instrucciones para realizar algún procedimiento específico. De esa manera yo tengo ese conjunto de instrucciones agrupadas a las que yo podría acceder para realizar dicho procedimiento. Por ejemplo, yo puedo hacer una calculadora en la que yo necesito realizar operaciones matemáticas. Necesito hacer suma, resta, multiplicación, división, y la mejor manera es hacerla mediante funciones, de modo que si yo quiero sumar dos números, pues entonces yo le voy a enviar a esa función dos números y la función se va a encargar de realizar la operación y devolverme el resultado. Si yo quisiera realizar la multiplicación, entonces igual voy a llamar a la función que se encarga de hacer la multiplicación para realizar el procedimiento que yo le estoy pidiendo. Y así tenemos nuestro código más ordenado y de forma modular, de modo que sabemos específicamente esa función para qué nos va a servir y no tener una cantidad de cosas revueltas. En las tarjetas voy a dejar los enlaces a unos videos sobre métodos en Java que sería bueno que miraran, ya que explica el concepto y creo que lo hago de una forma muy detallada. Son dos videos en el que el primero se explica básicamente la estructura y los tipos de métodos que podemos encontrar, y el segundo ya es una aplicación específica en el lenguaje Java. Pero creo que vale la pena que lo revisen si es la primera vez que van a enfrentar a eso, como para que tengan un contexto general. Pero como lo mencioné al inicio, las funciones van a corresponder a esos bloques de código que agrupan instrucciones o funcionalidades específicas. Sí, normalmente esas pueden recibir o pueden no recibir parámetros, así como también pueden devolver una respuesta. Esto es de forma opcional. Y esos bloques de código básicamente son independientes y se ejecutan cada vez que llamamos o invocamos a la función como tal. En todos los videos anteriores hemos trabajado con una función por defecto que es la función main y se llama cuando el sistema va a iniciar, que básicamente es esta donde tenemos nuestro código. Entonces venga, yo borro esto y esta es la función main con la que siempre hemos trabajado. Aquí en nuestro editor pues básicamente ya está por defecto y es la primera función que se ejecuta. Es el equivalente a ese public static void main de Java, donde la diferencia radica pues principalmente su sintaxis. En Java tendríamos algo así, para los que vienen pues obviamente de Java. Tenemos el public static void main y aquí tenemos un string, los argumentos y nuestro cuerpo. Entonces esto es en Java, esto es en Kotlin. En Java, para que el sistema funcione tiene que estar obligatoriamente ese string arg. Obviamente también puede ser una X, puede ser lo que queramos, porque es una variable, pero tiene que estar. Si nosotros no le ponemos esto, pues el sistema no va a ejecutar. Aquí es opcional, aquí no tenemos que ponerlo. Si queremos ponerlo o si se requiere, pues simplemente se pone los argumentos, donde le vamos a poner array y acá string. ¿Listo? Entonces básicamente este es el equivalente a este en Java. Como vemos, escribimos la palabra reservada fun, luego de un espacio ponemos el nombre de la función y después ponemos los parámetros dentro de los paréntesis en el que podemos agregar o no, pues si es necesario, y por último pues las llaves que corresponden a lo que es el cuerpo. Y dentro de las funciones pues ponemos el código que queramos ejecutar. En este caso voy a poner simplemente hola. Borremos esto y ya sabemos pues que eso es lo que hemos trabajado en videos anteriores. Pilas, porque si nosotros escribimos ese código fuera de la función, pues obviamente nos va a arrojar un error, ya que todo lo que nosotros hagamos tiene que ejecutarse dentro del cuerpo de las funciones o los métodos. Sí, esta utilidad básicamente de las funciones está cuando queremos separar procesos o hacer procesos específicos que puedan ser repetitivos o puedan ser recurrentes. De ese modo tendremos varias funciones dentro de nuestro proyecto y las vamos a llamar dependiendo de lo que necesitemos. Ese llamado simplemente escribiendo el nombre de la función acompañado pues de los paréntesis y de los parámetros pues que queramos realizar. Es más, si vemos acá dice println y tenemos los paréntesis y adentro tenemos parámetros. Quiere decir que println es una función propia del sistema que estamos invocando y ella recibe un parámetro y lo pinta en la consola. Listo, si queremos hacer nuestro propio println, nuestra propia función, pues podemos hacer lo siguiente. Podemos acá decir, no sé, que inicie el sistema y podemos crear la función que sería fun, el nombre que sería saludar y acá vamos a escribir println hola a todos. Y si nosotros ejecutamos esto hasta el momento, solamente imprime inicia el sistema, pero no imprime esto ya que nos falta invocar o llamar la función con su nombre y los paréntesis, ya que
aquí no recibe nada, por lo tanto no vamos a enviar nada. Cuando lo ejecutamos, vemos que llama directamente a la línea 6 a iniciar el sistema y la línea 7 brinca a la línea 10 donde ingresa e imprime su contenido, que sería hola a todos. Para los que ya tienen idea de las funciones y si ya vieron el video de los métodos que mencioné al inicio, entonces tenemos funciones con parámetros y sin parámetros, con retorno y sin retorno. En este caso, cuando hablamos de retorno o sin retorno, nos referimos a que las funciones pueden o no devolver una respuesta cuando son invocadas. En este caso, la función saludar no está devolviendo nada, simplemente está imprimiendo el hola a todos dentro de su cuerpo. En Java indicamos que una función no retorna nada cuando le agregamos la palabra reservada void. En Kotlin, al contrario, no es necesario indicar esto, ya que si él no encuentra nada, no encuentra un retorno como tal, entonces él entiende que no va a devolver nada. Pero si nosotros queremos hacerlo de forma explícita, entonces podemos agregar la palabra unit. Simplemente le ponemos acá dos puntos, units, así en mayúscula porque es una palabra reservada y el sistema va a funcionar igual. Pero ya sabemos que él no va a retornar nada, si él no devuelve absolutamente nada. Pero como les digo, eso es opcional. Más adelante vamos a ver qué pasa cuando queremos retornar algo desde la función que estamos llamando. Pero ahora, como les mencioné, también podemos agregarle la cantidad de funciones que necesitamos en nuestro sistema. Y dentro de ellas, obviamente, la lógica necesaria. Por ejemplo, yo puedo agregar estructuras de control, estructuras de datos, validaciones o lo que sea que tenga que ver con mi lógica de negocio. Entonces veamos lo siguiente. Voy a borrar esto acá porque pues no lo estoy utilizando, esos parámetros son opcionales, son los parámetros del sistema. Dejemos acá inicia el sistema, llamemos a saludar, acá vamos a dejar hola a todos, pero luego voy a poner lógica. Voy a escribir var, una variable que sea booleana, para preguntar si estoy suscrito. Vamos a ponerle false y aquí voy a poner una validación. Voy a decirle si suscrito es igual a true, entonces vamos a decirle que imprima que gracias por regresar. ¿Listo? Y si no, vamos a decirle que llame a otra función que se llame suscribirse. Si yo ejecuto esto así como está, pues me debe salir un error porque la función suscribirse no existe. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que crearla. Entonces yo le voy a poner acá fun suscribirse y dentro de esa función voy a poner lo que quiera hacer, el procedimiento para que se suscriba. Entonces yo le digo println y acá va a ser suscríbete y activa la campanita. Y pues este ejemplo es muy básico, pero lo que hacemos es simular ese proceso y estamos navegando o saltando entre funciones, separando nuestro código dependiendo de lo que vamos a necesitar, haciéndolo de forma modular. Entonces la función de este main es iniciar el sistema y llamar a saludar. La función de saludar es validar si la persona está suscrita o no. Y la función de suscribirse es el proceso para que la persona se suscriba. Y ya tenemos nuestro código más organizado y más estructurado. Y mucho más fácil de leer y entender. Si yo le digo acá entonces que eso es true, pues ya sabemos que dirá gracias por regresar al canal. Listo, y como lo mencioné al inicio, la principal importancia de las funciones es cuando queremos hacer procesos específicos que vamos a querer agrupar y que posiblemente vamos a reutilizar. Por ejemplo, si queremos calcular el promedio de 3 notas de una materia, tendríamos algo como lo siguiente. Entonces voy a borrar todo esto y voy a poner acá la lógica del promedio que ya hemos hecho también en videos anteriores. Entonces voy a ponerle var n1 que sea 3.0. Y ya tenemos nuestro algoritmo básico. ¿Sí? Tenemos tres variables, tenemos la operación de promedio y el print que va a imprimir en consola. Efectivamente dice que el promedio es 3. Hasta acá todo está bien. Pero si queremos hacer lo mismo ahora, pero para que calcule el promedio de 3 materias, entonces tendríamos que hacer lo siguiente. Vamos a crear acá otra variable materia, que sea por ejemplo inglés. Y acá vamos a poner el promedio de materia inglés es. Y todo esto vamos a ponerlo acá. Entonces sería el mismo código repetido para la materia español y para la materia ética. Si yo lo ejecuto, pues obviamente me va a arrojar un error porque estoy declarando nuevamente las variables, pero en este caso yo simplemente las borro y acá también. Pero lo que quiero que vean es que estamos duplicando el código y estamos no reutilizando, sino simplemente copiándolo, repitiéndolo de forma innecesaria, ya que hace exactamente lo mismo y lo único que va a cambiar es el contenido de las variables. Si acá están los mismos datos,
Pero pues ya cuando hacemos un ejercicio un poquito más cercano a la realidad, pues obviamente tenemos que tenerle ingreso de datos para las variables. Pero lo que voy es que mire que estamos repitiendo el mismo código para los tres casos. Y yo sé que en este punto muchos dirán que con un ciclo eso se puede evitar, pues tendríamos algo como esto. Yo puedo crear acá un ciclo, vamos a hacer un while, donde tenemos una variable i que arranque en 0, nuestra estructura while, donde i sea menor que 3, dentro de while tendremos el i++, y acá yo puedo poner entonces esto, poner todo este código aquí, y ya muchos dirán que se solucionó el problema. Y probémoslo, vamos a borrar esto de acá, y si yo lo ejecuto, efectivamente funciona igual. Obviamente solamente tenemos inglés porque, como les digo, esta variable pues tiene que cambiar ingresando los datos del usuario, pero el punto es que con el ciclo ya no repetimos el código y ese mismo código nos está sirviendo para los tres casos. Pero si más adelante yo quisiera repetir el proceso pero para dos materias más, no modificando ese ciclo, sino que en líneas de código más abajo de nuestro sistema, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que repetir nuevamente esto y pegarlo por fuera para que funcione, ya que ese es el código que realmente es el cálculo del promedio. Y pues no queremos repetirlo porque pues esa no es la idea. Ahí es donde entra la función de estos métodos o estas funciones evitando ese proceso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear por acá una nueva función que se llame calcular promedio. Y esa función por dentro va a tener todo este código. Entonces, vamos a quitar esto, peguémoslo acá y yo podría llamar a calcular promedio desde aquí y también podría llamarlo desde acá afuera. Voy a poner acá un print ln para que nos haga un salto de línea y ponerle llamado a calcular promedio. Si yo ejecuto esto, vemos que se comporta igual. Acá tenemos que está haciendo 3 llamados a esta función y acá está haciendo 2 llamados también a la función. Pero ya estamos centralizando ese proceso en un método por aparte o una función por aparte. Ahora, también podemos recibir datos o enviar datos con los cuales vamos a realizar operaciones. Estos reciben el nombre de parámetros y nos van a ayudar a que tengamos información diferente acá. ¿Cómo lo haremos? Pues vamos a poner aquí en cada llamado, cada invocación a la función, los datos que queremos almacenar. Entonces podemos ponerle aquí 4.0, aquí podemos ponerle 2.0, podemos poner también acá el nombre de la materia que sería inglés y esto mismo lo vamos a hacer en cada llamado. Entonces vamos a ponerlo aquí, pongámoslo aquí y vamos a cambiar esto. Aquí que sea un 3.5, 4.2, dejamos un 2.0, pongamos acá un 4.5, pongamos un 1. Aquí va a ser español y aquí va a ser ética. Y para indicarle a la función que va a recibir esos datos, pues debemos poner acá las variables que van a almacenar lo que estamos enviando. Entonces vamos a ponerle aquí n1, 2 puntos, el tipo de dato que almacena, coma, n2, 2 puntos, el tipo de dato que almacena, coma, n3, 2 puntos, el tipo de dato que almacena, coma, materia, 2 puntos, el tipo de dato que almacena. Entonces ya vemos que aquí estamos enviando 3 datos numéricos de tipo double, de tipo decimal, y un dato, un parámetro de texto que sería de tipo string, y simplemente acá estamos diciéndole cuáles van a ser las variables o el nombre de esos contenedores que van a guardar esa información. Y de esa manera pues ya no necesito tenerlos acá declarados. Y nuestra función se reduce a esto. Por lo tanto, cada que yo esté llamando a esa función, le estoy enviando datos diferentes. Ahora, si yo ejecuto esto, vemos que ya tiene un comportamiento diferente. Obviamente acá, como es el mismo dato, pues estamos llamando 3 veces para la materia inglés. Entonces yo voy a borrar esto y quedémonos solamente con este código de este llamado a la función. Listo, dejemos también acá, más bien, esto para que tengamos las 3 materias. Y ahí ya tenemos nuestro ejemplo inicial. Ahora, como ven, estoy quemando los datos acá. Pero yo también podría enviar datos mediante variables. Yo puedo crear acá una variable que sea var nombre, digamos que es para el estudiante Cristian, y enviarle acá un nuevo parámetro con la variable nombre. Y eso tendría que hacerlo para todos. Entonces lo voy a poner aquí, pongámoslo acá, y como yo le estoy enviando a esto 1, 2, 3, 4, 5 parámetros, él tiene que recibir 5 parámetros o 5 datos. Entonces yo también tengo que ponerle el nombre de la variable, que puede ser nombre o puede ser estudiante, ¿sí? No importa el nombre de la variable que usted ponga acá, lo que importa es que esté referenciando a ese tipo de datos que estoy enviando. Así yo podría utilizar esa variable aquí en mi función. Entonces yo puedo decirle hola y voy a poner estudiante, el promedio de la materia es prom. Entonces cuando yo ejecuto esto, vemos que ya dice hola Cristian, que es el dato que yo estoy enviando por parámetro que recibe acá, que se convierte en la variable estudiante. Y dice, el promedio de inglés es tal, de español es tal y de ética es tal.
Ojo, porque si ustedes ponen acá, en vez de estudiante, nombre, porque así fue declarado en la función main, y lo ejecutan, pues va a salir un error, porque dice que el parámetro estudiante nunca es usado, y que tampoco encuentra la variable nombre. Eso se da por algo que llama el ámbito de la variable. Quiere decir que esta variable nombre tiene una vida solo dentro de la función main, mientras que esta variable estudiante tiene la vida dentro de la función calcular promedio. Como ese es un ámbito local, solo puedo verla dentro de esa función. Por lo tanto, no la puedo ver acá. Y aquí tendría que poner estudiante, que es su equivalente. Si yo lo ejecuto, miren que funciona. Ahora, si usted quiere dejarlo como nombre, pues tendría que haberle puesto también acá la variable nombre. Si yo lo ejecuto, funciona. Pero él ya reconoce que esta variable nombre no es esta, sino que esta variable nombre corresponde a esta de acá. Sí, eso se llama el ámbito de la variable. Entonces tenemos variables locales que solo tienen su vida dentro de la función, y también tendríamos las variables globales. Yo puedo poner acá una variable fuera de los métodos o fuera de las funciones, digamos var x igual a 10. Si yo aquí imprimo, apenas ingrese a esta función, println el valor de x, es más, pongámoslo acá, el valor en main es, pongámosle esto, y esto mismo yo lo pongo acá dentro de calcular promedio, y voy a imprimir el valor en calcular promedio es. Entonces, como esta variable es de ámbito global porque está fuera de las funciones, el sistema la reconoce tanto aquí como aquí porque es global. ¿Listo? Aquí me sale error porque me faltó las comillas y me faltó las comillas. Entonces ejecutémoslo. Veamos que en main es 10 y en calcular promedio es 10. ¿Por qué? Porque la misma variable que se comparte las dos funciones, ya que es global. Pero si la variable var x estuviera aquí adentro, entonces solamente la podríamos ver desde acá, pero no desde acá. ¿Sí? Ese es el ámbito de la variable para que lo tengan en cuenta. Vamos a borrar esto, borremos esto y continuemos con esas funciones. Ya que por último vamos a ver las funciones que tienen retorno. ¿Sí? Estas nos van a permitir devolver una respuesta cada que llamemos la función. ¿Sí? En este caso vemos que el promedio se calcula y se imprime la respuesta dentro de cada función o dentro de la función calcular promedio. Pero si queremos calcular el promedio final del estudiante, pues ese promedio se encuentra realizando el promedio de las notas de las 3 materias. Por lo tanto, necesitaríamos obtener cada resultado de forma independiente y no solamente imprimirlo como lo estamos haciendo acá, sino que lo que queremos es que este promedio nos dio algo. Ejecutémoslo aquí. Este promedio de acá nos dio 3. Tenemos que sumarlo con este de acá y con este de acá y dividirlo entre 3. Pero en este punto, la variable prom tiene un ámbito local, ¿sí? Cuando yo salgo de acá, ya la variable prom no la puedo ver. Quiero capturar esa variable y poderla utilizar acá. Entonces lo que voy a hacer es utilizar el retorno. Entonces voy a crear lo siguiente. Variable aquí, voy a ponerle var nota f1 que sea igual a esto. Lo que estoy diciendo de esta manera es indicándole al sistema que nota f1 va a guardar el dato que esto le devuelva. Y eso mismo tengo que hacerlo para las otras. Entonces vamos a tener nota F1, nota F2 y nota F3. Acá va a ser nota F2 y acá va a ser nota F3. Entonces ya de esta manera, como lo estoy igualando a una variable, entonces espero un resultado que este me va a devolver. Y para indicar que lo va a devolver, pues acá vamos a ponerle 2 puntos y el tipo de dato del dato que queremos retornar. Entonces como este de acá quiero que sea un dato decimal, lo ponemos entonces como double. Y ya sé que esta función me tiene que devolver un double. Y aquí ya tengo un double, porque esto me puede devolver datos decimales. Entonces yo puedo imprimir esto y luego decirle que retorne el promedio. Así, yo le envío esta información, él va a hacer los cálculos correspondientes y me va a devolver el promedio. Y ese promedio que hago cada vez que realizo el llamado se va a almacenar acá. Y ya con eso puedo calcular el promedio de las 3 notas. Entonces puedo ponerle, no sé, var nota final que sea igual. Y resulta que el promedio de las 3 notas funciona igual que lo que estamos haciendo acá. Sería la sumatoria de estas 3 dividida la cantidad, que sería 3. Entonces yo no tengo necesidad de volverlo a hacer aquí de forma independiente así, sino que simplemente llamo también a calcular promedio y le voy a enviar las notas. Entonces le diré nota F1, nota F2, nota F3, como él recibe también la materia, pero en este caso ya no tenemos una materia, sino que tenemos como el total de las materias. Entonces voy a ponerle quemado todas las materias y luego voy a ponerle el nombre, porque es para el estudiante Cristian. Así cuando yo ejecute esto, ya tengo
los 3 llamados iniciales de las materias, inglés, español y ética, y por último el cálculo final para todas las materias, con estos datos que tengo acá como parámetro para la nota final. Y bueno, como ven, el uso de funciones es demasiado útil y es demasiado común a medida que nosotros vamos empezando en este mundo del desarrollo. El tipo de función y la aplicación depende básicamente de lo que necesitemos hacer y nos da una herramienta muy grande cuando queramos empezar la comunicación entre objetos. Precisamente en el próximo video vamos a trabajar sobre la programación orientada a objetos y entenderemos cómo podemos aplicar esas funciones con ese paradigma. Espero que les haya gustado, recuerden que mi nombre es Henao, no olviden suscribirse, comentar, darle like, compartir para que este curso le pueda llegar a muchas más personas. Chao, nos vemos en una próxima oportunidad.